Saludos y bendiciones en Cristo Jesús a mis queridos hermanos y hermanas. Esto es Senderos, es el programa radial de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Una bendición en este hermoso día que nos regala el Señor de esta su hermana y amiga Yadira Torres Rivas. Hoy se encuentra en Senderos el reverendo canónigo Ángel Dávila Colón. Buenos días, padre. Saludos y bendiciones, buenos días Yadira, buenos días a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de Radio Leo y las emisoras que nos están escuchando. También se encuentra con nosotros el reverendo canónigo Rafael Zorrilla. Buenos días, padre. Buenos días, Yadira. Buenos días, Ángel. Buenos días, hermanos y hermanas. Precisamente el canónigo Zorrilla se encuentra con nosotros para hablarnos un poco sobre sus funciones en el Centro Diocesano como canónigo de transición y asuntos del clero y sobre el Centro Anglicano de Formación para Laicos. Pues buenos días nuevamente, hermanos y hermanas. Buenos días. Pues ¿qué hacemos nosotros? Mira, nosotros hacemos tantas cosas aquí en el Centro Diocesano porque tenemos una gran tarea. La gran tarea nuestra es, primero que nada, trabajar con el Centro Anglicano. El Centro Anglicano es un vehículo que tiene nuestra diócesis, que para mí es innovador y es clave para todo el proceso que nosotros estamos desarrollando como iglesia, como diócesis, para poder llevar esta buena noticia a aquellos hermanos y hermanas que están con nosotros, que saben que existimos, pero por alguna razón no se adhieren a nosotros y no conocen bien de nosotros. Y eso básicamente es lo que estamos haciendo a base de una serie de talleres que vamos a desarrollar en el Centro Anglicano. Además, estamos trabajando también como canónigo de transición todos aquellos cambios que hay del clero, porque somos itinerantes. El clero, tú sabes que nosotros, Ángel, tú lo sabes muy bien, que nosotros no estamos siempre en un solo lugar y nos movemos, porque obviamente el obispo necesita, de acuerdo a las necesidades pastorales, hacer los cambios. Mi función, entre otras cosas, es tratar de entonces reunir a las juntas parroquiales y a los comités de la misión y es poder entonces hacer esas transiciones adecuadamente de acuerdo a lo que establece la Iglesia Episcopal. Es interesante lo que estás diciendo y es mucho el trabajo cada vez que hay un cambio, ¿no? Porque no solamente trabajas con el clero, sino que también con su familia, porque es el caso de nosotros, la Iglesia Episcopal, que hay clero que está casado y no solamente está solo, o sea que no se cambia sobre el clero. En el caso mío sí, cuando me cambian pues estoy solo y me llevo a Sansón que va conmigo, pero tienes el caso de que tienes familia también bregas con esto, también con toda su familia. Es que es todo un concepto, porque obviamente no es simplemente decir bueno padre o bueno presbítero, usted va a empezar tal día. No es solamente eso, sí, eso es parte de, pero hay que trabajar pues. Si hay que buscar alguna casa, trabajamos entonces con la oficina de administración, con Yaitza, para poder entonces buscar la residencia adecuada de acuerdo a la constitución familiar, de acuerdo a las necesidades particulares de la familia, si hay hijos que están estudiando. Es un poquito más complejo de lo que podemos imaginar, pero también, Ángel y Yadira, nosotros nos dedicamos también a trabajar junto con el comité de la misión, junto con la junta parroquial, para que ellos y ellas, que son los representantes de esa feligresía, puedan entonces ayudar en el proceso de transición para poder entonces que sea algo smooth, es la palabra en inglés, que sea algo que pueda, que sea transparente y que sea eres saludable. Y el facilitador para que todo este proceso, que no son procesos fáciles, ¿no? No lo son. Son procesos bastante difíciles dentro del cambio. Y a porque veces hasta doloroso, y a veces hasta doloroso. Claro, porque hay veces que habemos personas que llevamos muchos años ahí y ante la necesidad está el cambio. Y es interesante traer esto a la mesa y yo quería traerlo porque hay veces que se dice, ¿qué hace esta persona? O ¿cuál es el trabajo de esta persona? Y la comunidad episcopal muchas veces no sabe el trabajo tan fuerte y tan arduo que se está haciendo en nuestra diócesis. Es importante. Por otro lado, como dijo la hermana Yadira, estás dirigiendo la escuela. El Centro Anglicano. El Centro Anglicano siempre para la formación de los laicos. Muy bien. ¿Sabes que hay algo bien interesante en la Iglesia Episcopal? Y para que aquellos hermanos y hermanas que están conectados y no conocen sobre la Iglesia Episcopal, hay algo que me llena siempre de mucho orgullo, porque soy parte integral de la Iglesia de muchos años, es que deberíamos entender también que la Iglesia, tanto los clérigos como los laicos, trabajan en esa comunidad de fe y tienen unas funciones, ¿verdad?, sumamente importantes. Entonces el padre Zorrilla no solamente atiende al clero, por eso le está diciendo esto, sino que atiende a los laicos, porque los laicos también trabajan en conjunto. Es
es una comunidad, ¿verdad?, que no solamente es el cura, sino también hay unas personas que son los líderes de nuestras comunidades de fe que trabajan junto al sacerdote. Y es importante que ellos estén preparados y preparadas en ese proceso de transición para recibir a su próximo sacerdote, presbítero o presbítera de nuestra diócesis. Es que, Yadira, si tú te pones a ver, y Ángel, nosotros cuando vemos el libro de oración común, el primer ministerio de nuestra iglesia no es el ministerio sacerdotal, es el ministerio laico. Uh-huh. Nosotros, como nuestra tradición anglicana, la interacción con el laicado, vamos a decirlo al revés, la interacción del laicado en la iglesia es fundamental, porque sin el laicado, es como muchas veces mencionamos, a veces hasta en las reuniones que hemos tenido, ¿de qué vale? Y el obispo lo ha dicho, ¿de qué vale de que nosotros como sacerdotes lleguemos a un templo? Porque la iglesia somos todos nosotros, pero que lleguemos a un templo y no haya iglesia. Un templo que esté vacío. ¿Para qué entonces el sacerdocio? Al contrario, el laicado es el fundamento de la iglesia, porque obviamente es la estructura base. Y lo que está hablando Yadira es una palabra importante que nosotros le hemos trabajado mucho tiempo, que es la corresponsabilidad. Eso es así. Y ante esa corresponsabilidad es importante este trabajo con estas dos partes, que tanto el clero como el laicado puedan recibirse ambos, ¿no? El clero que llegue, el laicado que está, o el clero que se va también y el laicado que se queda quizás pasando ese duelo de que su pastor se fue o su pastora se fue y viene otro a pastorearlo. Y ese es tu trabajo. Por eso dije ahorita que no es fácil, porque es una dimensión bastante amplia, una dimensión que hay veces que hasta servicios profesionales necesitamos ahí. Tú eres el encargado de ese enlace. Muy bien, yo creo que es importante que definamos qué es el centro anglicano para la formación de los laicos. Defínenos eso, y te tocó a ti. Yo sé que eso ya ha empezado hace unos años atrás, y a ti ya hace 2 años, 1 año y medio más o menos que estás dirigiéndolo. Pero cuéntanos qué es eso y el nuevo enfoque bajo tu dirección. Mira, el Centro Anglicano para la Formación de los Laicos es un proyecto que trae el obispo. Y creo que era una herramienta que necesitaba nuestra diócesis, porque nosotros como miembros del clero recibimos obviamente toda la academia durante el seminario nuestro y nos preparamos para la vida ministerial, aunque obviamente después de que nos ordenan, pues ahí es donde realmente aprendemos en la calle. Definitivamente. ¿No? Pero nuestros laicos también necesitan fortalecerse, formarse para poder, junto con el clero, hacer esa corresponsabilidad y poder entonces hacer el reino de Dios aquí y ahora. Que no es fácil, pero es con más herramientas. Nosotros tenemos entonces todo el andamiaje para poder entonces desarrollar los planes diocesanos. Sobre todo, mira, este programa de la sectorización. La sectorización es algo que es básicamente función del laicado de nuestra iglesia. Y si nosotros necesitamos a nuestro laicado, tenemos que entonces proveerle las herramientas para que ese laicado pueda tener entonces conocimiento y junto con los miembros del clero podamos entonces hacer el desarrollo de la sectorización. Tú sabes que hay algo fundamental en el Centro Anglicano de Formación para Laicos, y es el hecho de que, miren, yo amo la iglesia episcopal porque conozco de la iglesia episcopal. Eso es una gran importancia dentro de este crecimiento también de forma espiritual, pero a otras dimensiones. Yo digo, yo hace muchos años, yo llevo muchos años en la iglesia, decidí, ¿verdad?, entrar en el ministerio de la Eucaristía, ¿verdad? Y para ello me tuve que estar en un proceso de formación por unos meses hasta que me otorgaron mi licencia. Y aparte de eso, pues fui a otros lugares. Estuve un tiempo en el seminario porque quería aprender de Biblia, quería aprender de liturgia, porque yo creo que eso es una gran necesidad de nosotros y nosotras que somos parte de esta iglesia episcopal. Porque nosotros necesitamos conocer de nuestra iglesia, necesitamos conocer de su historia, de esa maravilla de la liturgia, con todo eso que se hace ahí, porque es que cuando yo me siento en el banco, porque soy un laico, ¿verdad?, y miro y observo y medito, yo me vivo eso de otra forma, porque conozco por qué se eleva el cáliz, por qué se hace esa bendición, porque, ¿verdad?, dentro de las cosas que he ido estudiando, pues tengo un poco de conocimiento, no es que lo sepamos todo. Y además de eso, ¿cómo nosotros le vamos a hablar a otras personas ahora que vamos a ir a la calle? ¿Verdad? ¿Cómo le vamos a hablar de lo que nosotros vivimos si no lo conocemos? Entonces, esto es una gran oportunidad. El centro anglicano también,
agrupa a los líderes de nuestra iglesia para formarlos en muchas cosas, en ministerio, en la parte litúrgica, en la parte de Biblia. Son muchas cosas las que hace y las que va a hacer ahora, porque ahora tenemos la gran dicha, ¿verdad?, de que las puertas se van a abrir y vamos a podernos encontrar para estar otra vez juntos y juntas. Gracias a Dios. Y yo creo que eso es una gran invitación que estamos abriendo en esta mañana para que todos aquellos que estén interesados se puedan comunicar con el canónigo Rafael Zorrilla. Sí, mira, nosotros, y uno de los aspectos también es la parte administrativa de la iglesia. Porque aparte de poder hacer este reino de Dios aquí ahora, que es algo hermoso y es algo que enciende el espíritu, ¿no? Aparte de eso, nosotros tenemos también que saber administrar. Y una de las primeras cosas que vamos a hacer ahora el próximo mes de enero es, primero que nada, gracias a Dios, ya como tú dijiste, ya se están abriendo las puertas. Y vamos entonces nosotros a salir aunque tenemos una plataforma formidable, que puede ayudar también a ciertas personas que no se pueden mover a algún sitio, pero preferimos nosotros tener este contacto con la gente, ¿verdad? Y poder hablarlo con la gente, las cosas. Ahora en enero, y nuestro hermano Ángel es el que lo va a hacer, vamos a hacer conociendo a la Junta Parroquial. ¿Y por qué lo vamos a hacer en enero? Porque es que en enero es que suceden las elecciones dentro de cada una de las feligresías a los nuevos miembros que van a formar parte de los comités de la misión de la Junta Parroquial. Pero ¿y qué es eso? ¿Cómo funciona? ¿Con qué se come eso? Eso es bien importante, porque si usted que me está escuchando, usted está interesado, porque tiene como que una llama por dentro, ¿qué más yo puedo hacer por la iglesia? Y yo me gustaría trabajar más de cerca en la iglesia, y usted puede ser parte de un comité de la misión o de la Junta Parroquial, pero es que yo no sé lo que es eso. El Centro Anglicano para la Formación de los Laicos le va a proveer a usted las herramientas para que usted pueda conocer un poquito más cuáles son los deberes y responsabilidades, pero también qué es lo que se espera de cada uno de nosotros en nuestra función particular dentro de la Junta Parroquial o del Comité de la Misión. En ese sentido, también nosotros vamos a trabajar con ese importante tópico de la administración de la iglesia. ¿Cómo una persona que esté interesado en esto puede decir, ok, pues yo me quiero matricular? ¿Cuál es el procedimiento? Pues mira, nosotros tenemos un correo electrónico que es centroanglicano@episcopalpr.org, o si no, 761-9800, que es el cuadro de nuestra diócesis. Usted llama por teléfono y nos dice que quiere tomar los cursos y le vamos a dar toda la información, porque obviamente tenemos la información disponible para proveerla. Okay. Aquel que quiera ser ministro de la Eucaristía, catequista, ¿qué está ofreciendo? Este es el momento, porque a inicios del año próximo, si usted no es ministro, si usted no es catequista, o predicador o predicadora laico, en enero próximo nosotros vamos entonces a iniciar los cursos para esos ministerios específicos. Si usted no es ministro, porque si usted es ministro, ya este año nosotros terminamos de renovar las licencias, pero si no lo es y a usted le interesa contribuir al reino de Dios, en enero comenzamos, 761-9800. Amén. Vamos a pasar en este momento a la mesa de la palabra. Mis hermanos y hermanas, la misma está basada en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 3, y lee así. En el año 15 del gobierno del emperador Tiberio, Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes gobernaba en Galilea, su hermano Felipe gobernaba en Iturea y Traconite, y Lisanias gobernaba en Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Por aquel tiempo, Dios habló en el desierto a Juan, el hijo de Zacarías, y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, diciendo a la gente que ellos debían volverse a Dios y ser bautizados, para que Dios les perdonara sus pecados. Esto sucedió como el profeta Isaías había escrito. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto, todo valle será rellenado, todo cerro y colina será nivelado, los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación de Dios que Dios envía. El Evangelio del Señor, te alabamos Cristo Señor. Cuéntanos. Mira, maravilloso este Evangelio. Sí, lo es porque Lucas nos presenta esta mañana un cuadro muy ordenado de lo que es las coordenadas, la situación política, la situación religiosa del pueblo de Israel en aquel momento de la historia.
Y lo hace pues porque sabemos Lucas era médico, le gustan todas estas cosas que son ordenadas y las presenta, fíjate cómo las presenta. Pero lo más importante del Evangelio es la frase que nos menciona Lucas, que dice, Dios habló en el desierto a Juan. Y esto yo lo considero que es un acontecimiento que es hasta fantástico, porque usted sabe cuánto tiempo había pasado de que Dios no le había podido entonces hablar al pueblo de Israel. Uh-huh. De hecho, en el libro del profeta Daniel nos dice, no vemos nuestros signos, no hay profetas. Era un tiempo en el que no había esta conversación de Dios con su gente. Y de momento, en el desierto, Dios le habla a Juan. Uh-huh. Y para mí eso es importante porque es un momento dado en que vemos un Anás, a un Caifás, a un Herodes, a gente que no le importaba a Dios. Uh-huh. Y de momento Dios le habla a Juan y como dice entonces el profeta Isaías en el Evangelio, se van allanando los caminos, se van poco a poco poniendo las cosas en orden para la llegada de Dios. Yo creo que también es fundamental en el Evangelio el hecho de que en su inicio, ¿verdad? En el inicio del texto también habla claramente de la predicación de Juan, que Juan vino a predicar sobre volverse a Dios y el término del bautismo, ¿verdad? Que para estar, ¿verdad? Que para volverse a Dios había que bautizarse. Yo creo que el bautismo de Juan es fundamental, ¿verdad? En esta etapa de la vida de Jesús. Y el hecho de que después cite al profeta Isaías, ¿verdad? Y entonces me encanta el texto cuando dice una voz grita en el desierto. No, yo no lo veo como un grito, sino como una persona que alza la voz para que la gente lo escuche. Esta es la realidad. Sí. Por eso es que te tienes que bautizar y por eso es que tienes que creer, porque todo lo que está torcido va a ser allanado. Y cuando habla sobre el camino me encanta porque en nuestra vida espiritual de crecimiento dentro de esta fe, también nuestros caminos han sido un poquito torcidos. Entonces, yo veo esto como mi propia experiencia de crecimiento espiritual cuando decidí entrar a la profundidad, porque a veces el camino está no está tan derecho y uno ve lo que le sucede a uno en su vida de otra manera, ¿verdad? No es como antes. Yo creo que las cosas que me han sucedido, yo tengo como otra visión. No es eso de antes con esa desesperación tan profunda, ¿no? Porque hay algo que se llama fe, que es lo que en este camino nosotros vamos cultivando ahí de manera fuerte en nuestras vidas. Yo creo que es bien interesante lo que se presenta aquí, y yo creo que estamos en el tiempo de Adviento, uh-huh. y hoy es el segundo domingo de Adviento, y es interesante, y hay dos palabras que yo estoy meditando durante este tiempo. El pasado domingo estuve predicando y traje estas dos palabras, que es despojarnos y revestirnos. Son dos palabras importantes a nivel personal que yo estoy tratando de hacer. ¿Despojarme de qué? Despojarme de aquellas cosas que me están haciendo mal, despojarme de aquellas cosas que me cargan, despojarme de aquellas cosas que realmente yo sé que como cristiano, como cristiana, como papá, como mamá, como tío, como tía, o sea, no me están dejando ser lo mejor de mí. Y revestirme de que una vez yo me despoje, revestirme de esa fe que tú estás hablando, revestirme de Dios, revestirme de todo lo bueno. Yo me despojo, pero me tengo que revestir también. Revestir es como cuando tú te quitas la ropa sucia todos los días y te das un baño y te pones ropa limpia. Es esa experiencia de cambio. Y yo creo que el mismo Dios nos está invitando durante este tiempo de Adviento a despojarnos, pero también a revestirnos. Decía el obispo el pasado domingo, y es bien interesante, y esto es una simbología que yo a veces utilizo también, que durante este tiempo de Adviento nosotros preparamos nuestra casa, le ponemos cortinas nuevas, uh-huh. La pintamos, a los que les gusta poner lucecitas y todos esos embelecos se los pone, a mí tampoco. Comprar Pascua y tú pones Pascua, pero no me gusta porque no se ve, pero no me gusta porque después hay que quitarla y guardarla. Entonces, ¿cómo nosotros preparamos nuestra casa? Y yo creo que la invitación es también a nosotros preparar nuestra casa espiritual. Uh-huh. Pablo le llamaba el corazón, por llamarle el espíritu, por llamar el alma. Lo importante, lo que a Dios le interesa realmente es nuestro ser. Cómo tú y yo
nos vamos preparando en este tiempo de Adviento, no para recibir al Salvador, sino para ser mejores seres humanos y todas estas cosas. Te culmino diciendo, bien interesante, cuando nosotros estuvimos hace muchos años en Nicaragua, en misión. Fui misionero en Nicaragua un tiempo, y es bien interesante, nosotros nos enviaron para un lugar bastante lejos, y no había brea en ningún sitio. O sea, eso era tosca y una brincadera en el jeep que nos enviaron. Pero de momento, ese terreno se convirtió en brea bien bonita, en una carretera bien chévere, bien bonita. Y nosotros, wow, y preguntábamos que por qué de aquí en adelante era que esa carretera estaba bien. Y los que nos llevaban nos decían, lo que pasa es que el presidente de Nicaragua tiene una casa de campo más arriba. Y de aquí en adelante es que a él lo traen desde la autopista y por aquí se sale. Lo demás no importa. Lo importante es que el presidente tenga su camino allanado, su camino limpio. Y yo creo que es bien interesante cómo nosotros allanamos nuestro camino y allanamos nuestro ser para que el mismo Cristo venga a nuestra vida. O sea, nuestro corazón, nuestra vida no puede estar con escollo, no puede estar con piedras, no puede haber nada en nuestro ser para que Cristo venga. Tiene que estar allanado. Y eso precisamente, yo creo que esa es la invitación de hoy. Esa es la invitación, eso es lo que es el Adviento. Si tú te fijas, esta voz de Dios en el desierto, donde es un escenario donde nadie le importaba a Dios, a nadie le importaba a Dios. Y yo creo que la iglesia en estos momentos nos está entonces a nosotros proveyendo este desierto que es el Adviento, pero es un desierto hermoso, el desierto del Adviento es un desierto hermoso, porque de la misma forma en que Dios le habló a Juan en ese desierto, Dios nos está hablando a nosotros, y ahí entonces es donde nosotros nos tenemos que despojar, como tú mencionaste, Ángel, despojarnos para que nosotros tratemos de escuchar lo que Dios nos quiere decir. Porque cuántas veces Dios nos habla a nosotros, y a veces nosotros, por tantas cosas que nosotros tenemos en la vida, que si tenemos que trabajar, que si tenemos que tantas cosas por hacer, no nos despojamos nosotros y nos vamos a este desierto para permitir que Dios nos hable y ver qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Ese es el tiempo hermoso del Adviento. Y que en ese desierto Dios habla también. Por supuesto. Y qué interesante, nosotros a veces pasamos por ese mismo desierto. Tú, que a lo mejor que me estás mirando, estás pasando por un desierto, va tiempo, no escuchas la voz de Dios, no escuchas a Dios manifestarse. Mira, Dios tiene algo preparado maravillosamente para ti. Dios tiene algo maravilloso. Y la segunda lectura de hoy en Filipenses 1, dice, hay una porción que quiero hablar, dice, estoy seguro de que Dios que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a un buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. O sea, no se acaba ahora. Y no nos deja solos. Es lo mejor de todo. Definitivamente. Es lo mejor de todo. Cuando a veces nosotros vemos que, como dicen en buen puertorriqueño, se le entroncha el rabo a la puerca. Cuando vemos que se nos complica la cosa, Dios está con nosotros caminando. Amén. Y no nos suelta. Y está. Yo siempre menciono en mis predicaciones que Dios está como los papás y las mamás que tienen un nene de 2 o 3 años, que hay que dejarlo que empiece a caminar, pero no está pendiente de por si acaso se va a escocotar, entonces agarrarlo. Claro. Eso es lo que Dios hace con nosotros, caminar junto con nosotros, y obviamente hacemos lo que nosotros entendamos y como nosotros lo entendamos, pero Él siempre está caminando junto con nosotros sin darnos cuenta, y cuando nos vamos a escocotar a veces nos agarra entonces por el cocote. Es bien interesante esto que traes ahora, porque yo siempre recuerdo que cuando cuando yo era chiquitito, ¿no? Y más flaquito y más bonito. Hace muchos años atrás, mi papá decía, tírate, y yo me tiraba con la certeza de que él me iba a agarrar. Ahora, si mi papá me dice a mí, tírate, yo sé que mi papá no me va a agarrar. Pero eso tiene que ver... Él te va a tratar de agarrar, lo que pasa es que no lo va a poder agarrar. No lo va a hacer. El problema de esto es que Dios es igual. ¿Por qué? Porque hay una madurez de vida y Dios siempre va a estar pendiente a ti. Mi papá, aunque no me pueda agarrar porque no puede, va a estar pendiente y va a hacer lo posible porque yo no me dé un golpe, ¿entiendes? Pero como Él sabe que yo tengo una madurez, ya yo estoy bastante grande, ya yo estoy bastante fuerte y dije fuerte. Entonces, Él no lo va a hacer. Y yo creo que Dios es lo mismo, ¿no? Dios sabe que ya tú eres fuerte por todas las cosas que te ha pasado. Yo creo que Dios no te va a tratar como te trataba a ti hace 25 años atrás en tus situaciones, que ahora, porque ahora Yadir es otra mujer, ¿entiendes? Más fuerte, con más fe, con otras herramientas que Él mismo te dio, ¿entiendes?
Y eso es sumamente importante que lo entendamos también. Fíjense que el domingo pasado se inició el Adviento y lo primero que hicimos en todas las iglesias es encender la primera vela. Entonces, hoy, ¿verdad? Nos toca la segunda vela, es una vela azul, en esa hermosa corona que no es otra cosa más que este tiempo de espera, cuando cada domingo celebramos que estamos más cerca al nacimiento del niño Jesús. Yo creo que es una gran oportunidad para aquellos y aquellas que vayan meditando cada vez que se encienda esa vela de Adviento, encender algo en nuestro corazón para darle cabida al niño Jesús que nacerá, que debe nacer en nuestro interior, porque, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más importante, eso es lo fundamental y eso es lo que se celebra en este tiempo. La Navidad no es otra cosa que el nacimiento del niño Jesús, ese gran acontecimiento de nuestra vida, de aquel tiempo, pero de hoy, que ha trascendido a la historia, un nacimiento de salvación, de esperanza, de amor profundo, que no fue otra cosa que lo que hizo, ¿verdad?, Jesucristo cuando estuvo entre nosotros. Yo recuerdo hace muchos años que me pidieron que en este programa de radio hablara sobre la corona de Adviento y estuve buscando y fue bien hermoso uno de los textos que leí, donde se le colocaba un nombre a cada una de esas velas: esperanza, amor, paz, alegría, hasta llegar a la vela que está en el centro, que es cuando es el nacimiento de nuestro niño Jesús, y que en todas las iglesias ese día se reúne y se enciende esa vela como ese gran día en que nació nuestro niño Jesús. Y yo profundicé mucho en esto porque nunca en mi vida había entendido la importancia tan grande que tenía con esa conexión y esa celebración en mi interior de cada una del encendido de las velas de nuestra corona de Adviento, porque al final del texto decía: permite tú tu propia corona. ¿Dónde está tu propia corona? La corona mía, porque esa es visible en el templo, pero la mía en mi interior. ¿Cómo entonces que yo me voy a preparar para que ese nacimiento se dé ahí en la profundidad? Y yo creo que de eso se trata el Evangelio de hoy, prepararnos para que ese Jesucristo nazca de una vez y por todas. Fíjate que mientras va pasando la semana, la oscuridad va terminando y va habiendo más luz porque vamos prendiendo más velas. Y yo mencioné el domingo pasado, la semana pasada, yo estaba mencionando en mi predicación, traje pues a mi santa favorita, que es Santa Catalina de Siena. Y Santa Catalina decía que nosotros nos debemos acercar al Señor con la vela que nosotros tenemos, pero debemos estar disponibles para que esa vela crezca, porque si nosotros llegamos, y hacía esta comparación, si nosotros llegamos ante el Señor con una velita de cumpleaños, pues está bien, va a alumbrar, porque Él sigue siendo la luz del mundo, pero si yo voy con una vela del tamaño de este edificio, yo voy a poder alumbrar más, y nosotros somos luz del mundo también, porque estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Y esa es la invitación que nos da a nosotros el Señor en esta mañana, que nos acerquemos a Él, que nos dejemos llegar a este desierto donde Él nos tiene tantas cosas hermosas que decir en este desierto del Adviento, pero dejarnos nosotros entonces descubrir por el Señor. Amén. Qué bien. Le damos gracias al canónigo Rafael Zorrilla por estar con nosotros en esta mañana, siempre claro que sí. Al canónigo Ángel Dávila Colón, gracias también a ti, Yadira, por compartir estar este espacio. Y no nos vamos sin antes esa hermosa bendición en este segundo domingo de Adviento. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, el Hijo y el Espíritu Santo esté siempre con nosotros hasta la vida eterna. Amén. Amén. Hasta aquí nuestro programa Senderos. Hasta el próximo domingo, si así Dios lo permite. Bendiciones. Bendiciones.